Hola, ¿cómo están todos? Vamos a continuar con el spoiler para la serie GLD Night Love. Muchas gracias por estar viendo el video y empezamos. La más joven lo desabrochó para facilitarle la mano. Espera un momento. Dijiste que íbamos a empacar, dijo Rin con los ojos abiertos por la sorpresa, al darse cuenta de que las cosas habían ido mucho más allá de un simple beso por anhelo. Te veías muy estresada. ¿Podemos quedarnos aquí una noche más? Claro, yo también quiero pasar una noche más contigo. Las mejillas de la otra persona se sonrojaron antes de que la persona la sostuviera de nuevo para darle otro beso. Estoy tan feliz de que me ames. Vamos a aliviar un poco nuestro anhelo, ¿de acuerdo? Comenzó la actividad para calmar ese anhelo. Aunque acababan de pasar por un momento difícil, Ken consideró esto muy importante. Acomodó a la otra persona para que se recostara. En ese momento, la luz del exterior hacía que Rins luciera mucho más hermosa. Te he extrañado más que nadie. Ken se inclinó hacia la otra persona, que aún desprendía ese aroma, esa fragancia. Cada instante donde ambas se exploraban estaba lleno de anhelo y de sentimientos ocultos que ahora por fin se estaban revelando. La joven comenzó a respirar con dificultad, mientras su mano exploraba. Antes de detenerse en ese punto, la otra persona hacía sonidos y el beso continuaba, junto con la sensación pesada y la sensación de calidez en ellas. Quiero comerte fácilmente para aliviar mi anhelo, pero no puedo. Tengo miedo de que salgas lastimada. Él se separó del beso tomando aire, antes de besar su nuca y bajar hacia los limones, y después a ese punto sensible. No dijo nada, pero los sonidos escapaban de la otra persona, dejando en claro que eso le fascinaba. De repente se quitó la prenda para prepararse para la actividad y aliviar su anhelo. Ken fue cuidadosa. Tranquila, Ken, Rin le dijo, pero Ken en lugar de obedecer, empezó a mover su mano, hasta que una sensación de vacío se extendió por Rin. No solo yo te extrañé, mira, tú también me extrañaste mucho. Ken finalmente con sus dedos sintió el líquido que la otra persona estaba expulsando en ese momento. El calor que habían helado durante casi un mes, pensando que nunca volvería a verlo, ahora estaba allí. Ve más despacio, dijo la otra persona. Fue en ese momento que finalmente llegaron a ese punto, mientras la otra persona se aferraba a los colchones. Rin no entendía por qué se emocionaba tan fácilmente y alcanzaba el punto máximo tan rápido, sobre todo después de estar lejos de Gen durante mucho tiempo. Pero la persona que parecía extrañarla demasiado no la dejaba descansar, y finalmente continuó. Todo se siente muy bien, no puedo soportarlo. Siento que voy a fallecer con esto. Solo un poco más, te he extrañado demasiado. Ya casi llegamos de nuevo. Al ver que su amado no podía resistirse por mucho más tiempo, Ken finalmente se apresuró. Si sigues así no voy a poder soportarlo, dijo Rin susurrándole. Todo se sentía muy bien, tan bien que apenas podía respirar. Era un tormento que traía felicidad hasta llegar a su mente, haciendo lo imposible que se resistiera, hasta que estuvo a punto de llegar de nuevo. La otra persona la llamó por su nombre cuando finalmente llegó. Para, por favor. Todo se siente muy bien, dijo. Pero la esposa no se detenía. En menos de un minuto, nuevamente llegó a ese punto. Y todo finalmente se detuvo. Las dos se habían explorado y finalmente se habían dado ese cariño que necesitaban. Todo parecía brillar como si hubiera estrellas fugaces. De nuevo le preguntó a la otra persona. Unos segundos después, la persona que finalmente acaba de llegar se cubrió la cara con sus manos y empezó a sollozar. Ken se sobresaltó pensando que había hecho algo malo. La joven rápidamente apretó las manos y corrió para ver cómo estaba. Se acercó y secó sus lágrimas, con el corazón acelerado, por el miedo de haber sido egoísta, a pesar de que la otra persona había finalizado. ¿Qué pasa, Rin? ¿Por qué lloras? Todo se siente muy bien, confesó Rin con franqueza y sin vergüenza. Quizás se deba a que no suele tener muchas novias, ni que había dormido con su anterior novio demasiadas veces. Sin embargo, Ken le hacía sentir muy bien en ese sentido. Basta, Rin, no llores, por favor. Sonrió aliviada, antes de inclinarse para besar la frente de su esposa y consolarla. Pensó que había hecho algo que la había entristecido o disgustado haciéndola llorar,
y al darse cuenta de que no era nada grave, se secó las lágrimas con los dedos. ¿Cómo lo hiciste? No lo sé, pero ahora mismo tengo muchas ganas de verte otra vez haciéndolo. Ken cambió de postura para sentarse en otra persona, y finalmente usó sus dedos. ¿Por qué tienes los dedos tan largos?, le preguntó. Tengo el dedo del artista. ¿Quieres que lo haga por ti? Espera, todavía no, dijo la otra persona. Y antes de que pudiera terminar la frase, la otra persona testaruda sonrió y finalmente lo hizo, haciendo que la otra persona emitiera sonidos, junto con una sensación que la recorría. No te preocupes, me corto las uñas cada 2 días. No te voy a lastimar ni un poco, le dijo, abrazando a la otra persona. Prepárate bien, voy a hacerlo correctamente. Está bien, ya no puedo soportarlo más. Finalmente llegó ese punto, llamando por el nombre de Ken. Estaba tan emocionada que su corazón se aceleraba. Podría decirse que si se emocionaba más podría tener un infarto. Se siente tan bien hacerlo esto contigo. Si no puedes levantarte mañana, te cuidaré yo misma, le dijo. Tras pedirle permiso al presidente, el padre de Rin, se quedaron 2 noches más. Fue como una mini luna de miel y tuvieron la oportunidad de aclarar todo. Hablaron de la última vez que pelearon y también de Pride, quien no había contactado a Rin desde ese día. Ken finalmente comprendió todo y se dio cuenta de que también se había equivocado al no escuchar a la otra persona. Si hubiera decidido mantener la calma ese día, ya lo hubiera acompañado y tal vez esto no habría sucedido. Pero aunque ambas aclararon las cosas, Rin, aunque se culpaba por todo lo que le dijo Ken, sin embargo, Ken ya no estaba enojada. Vas a casa hoy, ¿verdad? No estarás enojada con Warren porque me dio tu dirección, ¿verdad? Parece que de verdad le importas. Ella también se puso muy triste cuando te fuiste, le dijo a la otra persona. Como Rin era quien conducía, Ken tuvo la oportunidad de hablar con ella seriamente. Está bien, debería agradecerle a Warren por eso. Si no, probablemente estaría llorando en Estados Unidos y no podría reconciliarme contigo de esta manera, dijo Ken. ¿Vas a intentar solicitar otra vez el trabajo? Es una buena empresa y no encontrarás una igual fácilmente. Pero no estoy segura de si me aceptarán de nuevo, dijo Ken, mirando a la persona que conducía con una expresión tranquila. Espero que funcione. Te avisaré si sucede algo, respondió. Después de conversar un rato, el coche se detuvo en un semáforo en rojo. Ella apoyó la cabeza en el brazo del conductor, mirándola con una mirada amorosa. Ese día renuncié sin querer. ¿Crees que podría volver a intentarlo?, le preguntó Ken mirándola. Ella bajó la vista brevemente y luego le demostró su cariño, acariciando su cabello como si fuera un cachorro. Está bien, si quieres, adelante. Incluso puedes sentarte cómodamente mientras la directora ejecutiva te lleva. Se supone que es el marido quien lleva a la mujer, dijo en tono de broma. Ken, que parecía una muñeca en el asiento del copiloto, la dio la cabeza y lo miró. ¿Cómo voy a conducir si tú estás sentada primero allí? Bueno, ¿qué tal si luego te sientas tú? Sería muy divertido y estarás más cómoda, y no querrás bajarte de encima de mí. Sus palabras tenían un doble sentido y la persona que escuchaba se puso nerviosa, sintiéndose repentinamente incómoda. Su rostro se sonrojó sin darse cuenta. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho.